Hola, hoy voy a plantearos la estructura de pitch que a mí me ha funcionado durante muchos años y que yo he visto funcionar en otras personas innumerables veces. En esta estructura está un poco de todo lo que hemos hablado hasta ahora en los vídeos anteriores. Está el conocimiento del cerebro humano, está la comprensión de lo que es un pitch y está la idea de que cuanto más profesionales seamos, más posibilidades de éxito tenemos. La estructura que yo planteo tendría los siguientes puntos. El primero sería lo que yo llamo la patada en la puerta. Después contaríamos nuestra historia. No solo nuestra historia de qué cuenta nuestra historia, sino de qué trata nuestra historia. Luego entraríamos en lo que yo llamo los porqués. ¿Por qué esa historia se tiene que hacer? ¿Por qué esa historia se tiene que hacer ahora? ¿Y por qué esa historia la tienes que hacer tú? Luego vendría la parte más importante quizá, y que conecta con ese córtex prefrontal, con esa parte racional de nuestro interlocutor. Es la parte del pitch en la que tú hablas de dónde estás en tu proyecto y qué es lo que necesitas. Y lo último sería el gran final, los fuegos de artificio. Algo que haga que tu proyecto se ancle al cerebro de tu interlocutor para los próximos meses, que no se le olvide, que no se lo pueda quitar de la cabeza. El primer punto, la patada en la puerta. ¿A qué me refiero? Tenemos que evitar esa parte del cerebro de supervivencia, esa parte que se va a defender o que va a atacar. Tenemos que pasar rápidamente a esa parte del cerebro límbico, del córtex prefrontal, que nos va a permitir hacer negocios con esa persona, de tú a tú, de profesional a profesional. Esto está todo inventado, siempre se dice que la forma más fácil de conectar con nuestro interlocutor es o a través de una pregunta, o a través de un hecho, o citando a alguien, o contando una historia, o con la fórmula de imagina. Imagina esto, imagina lo otro. Estos 5 elementos son conocidos por todas las personas que se dedican a hablar en público o al marketing. La clave es hacerlos nuestros, hacerlos reales, hacerlos sinceros, que tanto la historia que contemos, como la cita que citemos, como el hecho del que hablemos, tenga una relación con lo que vamos a hablar después y tenga una relación con nosotros y la contemos desde el corazón. Que no sea un recurso acartonado, sino que sea realmente una fórmula de conexión. En esa pregunta, en esa cita, en esa historia que contemos tiene que estar ya todo lo relevante de nuestra historia. El por qué contamos esa historia, cuál es el tono de nuestra historia, cuál es el género de nuestra historia, qué ponemos nosotros ahí. Lo siguiente sería contar nuestra historia. Pero no solamente lo que ocurre en nuestra historia, sino también de qué trata nuestra historia. En el caso de un pitch, cuando contemos nuestra historia, de qué trata, qué hechos ocurren en nuestra historia, no tenemos que contarla como si estuviéramos intentando que alguien alquilara un DVD en un viejo videoclub, o que lo vea en Netflix, o que lo vea en HBO. Lo que necesitamos contar en un pitch es absolutamente toda la historia. ¿Quién es tu protagonista? ¿A qué conflicto se enfrenta? ¿Qué hace cuando llega a ese conflicto, esa crisis? ¿Qué resultados consigue? ¿Qué cambios se produce? ¿Y cuál es el final? Todo lo que ocurre en la historia, principio, desarrollo y final, y en el orden que ocurre. Hay que ser sinceros, esto no es para que quieran ver nuestra película, esto es para que participen de nuestra película. Un productor, un colaborador necesita saber exactamente qué pasa en tu historia y cómo pasa. No es el momento de guardarse nada. No es el momento de esperar a no contarte los verdaderos hechos o no contarte el final para que tengas ilusión y te sorprenda después. No es eso un pitch. En un pitch tienes que contar toda tu historia. Siempre recibo la pregunta, ¿pero tengo que contar también el final? Sobre todo el final. El productor tiene que saber si quiere involucrarse en tu proyecto. Tiene que saber cuánto va a costar tu película. Tiene que saber si encaja en sus ideales, en sus deseos como productor o como distribuidor o como televisión. Tiene que saber si la película que tú quieres contar se ajusta a sus valores. Tiene que saber si la película que tú quieres contar se ajusta a lo que él puede aportar, a su presupuesto. Por supuesto, sí, hay que contar el final, hay que contar toda la historia y en el orden que va a transcurrir en pantalla. Pero no solo eso, también tienes que contar de qué trata, qué hay detrás, cuál es la esencia de tu película. Si la película trata de el desarrollo a la madurez, de la envidia, del odio, del amor, de la amistad, ¿qué hay detrás de tu película? ¿Cuál es el subtexto? ¿Qué subyace en el fondo de tu película? Eso también tiene que estar en tu pitch. Y eso va directo al corazón de la persona con la que estás hablando. Si llegas al corazón,
o la parte del cerebro límbico, de la parte emocional del cerebro de la persona con la que estás hablando, tienes muchas más posibilidades de que se quiera involucrar, de que participe de tu película. Y sobre todo, si no conectas con esa parte, nunca vas a conseguir que esa persona se involucre y quiera participar. En cuanto a los porqués, si habéis visto los vídeos que os recomendé de Simon Sinek en vídeos anteriores, habréis visto la importancia que tiene. Todo empieza en el porqué y acaba en el porqué. En este caso, ¿por qué quieres contar esta película? ¿Por qué se tiene que contar esta película ahora? ¿Y por qué la tienes que contar tú? Todo eso tiene que estar en tu pitch. Y tiene que estar de esa forma tan definitiva. Tienes que convencer a la otra persona de que tiene que estar en esa película, tiene que estar en esta película ahora y tiene que estar en esta película contigo. ¿Cómo lo consigues? Eso ya es otra historia. Pero no se puede quedar fuera del pitch. Y para eso os recomiendo que seáis muy sinceros con vosotros mismos y con la persona con la que estáis hablando. No hay una fórmula mágica, no sé cuál es la fórmula mágica para conseguirlo. Lo que sí sé es que si estos porqués no están en tu pitch, es muy difícil que consigas una conexión total con la persona con la que estás hablando. El siguiente capítulo sería hablar de dinero o de recursos. La persona para la que estás haciendo el pitch necesita saber si te puede ayudar, qué necesitas, si él te lo puede dar, si esa empresa, si esa persona te lo puede dar. Es importante que sepan, y de nuevo tienes que ser muy sincero, dónde estás y qué necesitas. En concreto, ¿dónde estás y qué necesitas en concreto? Necesito 1000 euros, necesito 100.000 euros, necesito un espacio donde escribir, necesito una productora que me ayude a buscar subvenciones, necesito una televisión que emita mi película y que me pague un dinero, necesito distribuir mi película, necesito, no sé, lo que sea que necesites lo tienes que decir y tienes que ser muy sincero y muy concreto. No te puedes escapar, tienes que hablar de dinero, tienes que hablar de recursos, para eso es un pitch, para que te puedan ayudar, para poder hacer realidad tu película. Y lo último, el gran final, los fuegos artificiales. Como he dicho, tienes que buscar tu lugar, tu forma de expresarte, tu forma de ser, tu forma de hacer un pitch, pero el final tiene que ser algo que sea un ancla, que sea un gancho, un anzuelo, que no se le quede clavado en el cerebro a la persona con la que estás hablando y no lo puedas soltar, que no se olvide de ti, que no se olvide de tu proyecto, que dentro de 3, 4, 5 días esté obsesionado con él. Tiene que ser una recapitulación, una llamada a la acción. Tiene que ser un final que lleve a esa persona que te ha escuchado a emocionarse de nuevo y a tomar una decisión. ¿Le voy a ayudar? ¿No le voy a ayudar? No voy a ayudar como esta persona pensaba, pero igual puedo ayudar de otra manera, porque realmente me ha emocionado y realmente quiero que esta película se haga. Igual esa persona no tiene los recursos que tú necesitas, o igual no está en capacidad o en el momento de dártelo, pero si has hecho esa conexión con su cerebro límbico, con sus emociones, y le has contado lo que necesitas, igual puede hacer algo para que lo consigas de otra manera. Nunca desperdicies un pitch, nunca desperdicies una oportunidad de dar un paso más en el camino de hacer tu película.